El otoño ha hecho estragos sobre el paisaje. Esa paleta de colores con la que anuncia siempre su presencia, poco a poco va cambiando hacia un paisaje desnudo de hojas. Los árboles muestran sus arterias ahora vacías de contenido. El invierno asoma con su guadaña de frío, hielos y nevadas. Hay bosques que permanecen ajenos a estas mutaciones y mantienen su tapizado verde sobre las montañas. Camina el viajero por la Alcarria conquense. En el límite con la provincia vecina de Guadalajara, vuelve a encontrarse con lugares y referentes ya conocidos. La serranía de Cuenca, el pantano de Buendía, las cuevas de vino excavadas en las laderas de los pueblos, restos medievales, rutas para senderistas. Tierra quebrada, pedregosa, suaves lomas, pequeñas huertas arropadas por los cauces de los ríos, en contraste con páramos de cereales. Valles por donde fluyen arroyos y riachuelos, donde surgen pequeños pueblos al cobijo de las montañas. El aroma del romero, el tomillo, la lavanda, el espliego, hierbas aromáticas que hacen posible una fértil producción de miel con denominación de origen, la miel de la Alcarria. Por estas tierras dejaron su huella los íberos creando asentamientos. Más tarde llegaron los romanos. De su herencia queda constancia en puentes, calzadas y edificios. Del posterior dominio musulmán hay restos de alcazabas antes de la Reconquista en los siglos XI y XII. El máximo desarrollo de esta comarca, tanto cultural como económico, se alcanzó a finales del medievo y durante la Edad Moderna. Buena muestra son los magníficos edificios, tanto religiosos como civiles, que se encuentran en muchos municipios. La economía de estas tierras, tradicionalmente dedicada a la agricultura y la ganadería, se ha ido transformando hacia la derivada del turismo rural, con la formación de pequeñas empresas con vocación tradicional. El viajero vuelve a coincidir con esos pueblos pequeños que surgen después de varias escaladas menguantes en la calidad de sus carreteras. Después de una autopista, una nacional, otra comunitaria, más allá comarcal, y así hasta llegar a un desvío muchas veces ni señalizado, y otras donde el Google del coche, por eso de economizar kilómetros, te introduce por un camino rural de complicado recorrido. A lo largo de ese trayecto, en la conciencia del viajero, una reflexión del escritor Sergio del Molino, y que dice así: paisajes extremos y desnudos, desiertos, montañas áridas, pueblos imposibles y la pregunta constante: ¿quién vive aquí y por qué? ¿Cómo han soportado siglo tras siglo el aislamiento, el sol, el polvo, la desidia, las sequías, incluso el hambre? Y en muchos casos las consecuencias, a veces irreversibles, de una guerra más que civil, incivil. Vindel, el pueblo que recibe al viajero, es un contraste entre su belleza natural y las reflexiones antes mencionadas. El pueblo tiene dos entradas. Una llega de Peralveche, llena de curvas, un trazado complicado entre árboles, ahora bien asfaltada. Sin embargo, aún conserva las señales de cuando hace bien poco era un camino rural y no dejaban dudas de los riesgos de su trayecto. David Asenjo, alcalde de Vindel, explicará más adelante cómo se arregló esta vía, además de otras cuestiones en relajada conversación. El viajero, guiado por su navegador, ha elegido esta opción y a pesar de su dificultad lo agradece, especialmente cuando aparece el pueblo como encajado en el valle, un pueblo de los llamados con encanto. La otra llega de Priego y Cuenca, es la 9005 y atraviesa el municipio hasta coincidir con su hermana menor. Por supuesto, no hay demasiada gente por las calles. A primera hora de una mañana fría y gris, no hay mejor lugar
que una buena lumbre y esperar que las nubes dejen algún hueco para el sol. Tampoco se puede esperar demasiado personal en un caserío que tiene censados 16 habitantes en el año 2022. Como sucede tantas veces, es un perro el que le hace los honores al forastero, un anfitrión en silencio que le acompañará durante toda la jornada, quién sabe si bajo orden de vigilancia. El día tiene brotes melancólicos. El otoño tardío es un paisaje de soledades, pero ya desde el comienzo de la visita, Vindel sorprende al buen observador. Un pequeño parque a la entrada, con sus bancos, árboles y el saber esperar la llegada de otro tiempo para recibir a los vecinos que le quieran disfrutar. Los mayores y aquellos que quieran mantenerse en forma tienen su espacio. Muy cerca el frontón. Junto a este, unas barbacoas dan idea de cuál es la función de este recinto al aire libre. El parque infantil. El viajero camina sin rumbo concreto. Es un placer de libertad revelar los atractivos del pueblo. Por ejemplo, hay muchas viviendas que aún conservan los aleros volados encima de sus puertas e incluso ventanas. Es una tradición que, a pesar de las reformas efectuadas, muchos vecinos han querido mantener. El consultorio médico, las antiguas escuelas. ¿Y qué sería de estos pueblos sin la asistencia de los vendedores ambulantes? El claxon de su vehículo es como una llamada de socorro. La panadera no tendrá gran negocio en este día en Vindel. Sin embargo, los vecinos acuden a por ese pan recién hecho, bollos y algún dulce. Es el momento que aprovechan para saludarse y charlar un momento. El río Vindel acaricia al pueblo con suavidad. Muy protegido por dos columnas de chopos, atraviesa un puente y disfruta de un valle de frondosos bosques de pinos y encinas. Hay caminos que siguen su curso, alguno con destino muy interesante, como más tarde se comprobará. El conjunto urbano de Vindel tiene origen y traza medieval, y muy interesantes muestras de arquitectura popular, aunque lo cierto es que están casi todas las casas reformadas. Es importante la armonía de su estructura, sin alardes excesivos. Desde la carretera de llegada, la primera impresión de este caserío no ofrece grandes alicientes. Sin embargo, las sensaciones del viajero en su callejear le van a proporcionar grandes sorpresas. Una de ellas es su plaza mayor, nunca mejor ajustado el nombre a su tamaño. Es como si todo el pueblo tuviera cabida en ella. Es posible que no haya en toda la provincia una plaza tan grande en proporción a las dimensiones del pueblo. El edificio de referencia es el ayuntamiento, impecable, con sus banderas, un reloj en la fachada y el campanil en el tejado para dar las horas. Una casa a la que llaman de los abetos, con todos los elementos arquitectónicos de la zona: fachada de piedra, rejas en balcones y ventanas, un precioso alero volado sobre el balcón y la justificación a su nombre en el alero de la cornisa, decorado con dibujos que parecen abetos. No podía faltar la fuente con su pilón alrededor. Las viviendas que le dan forma tienen magnífica presencia. Restauradas o de nueva construcción, dibujan su forma cuadrada sobre un suelo de baldosas. También un olmo joven, como adorno natural. Antes, comenta un vecino, era una olma la que estaba allí, tan grande que 3 hombres no abarcaban su tronco, pero la grafiosis acabó con ella. Un
vecino se prepara para darse una vuelta y recoger algunos níscalos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Juan Jesús. Vamos a ver, ¿qué tiene este pueblo para que mantenga su esencia y su raíz? Porque la verdad es que tiene un magnífico aspecto. Sí, tenemos un entorno que es privilegiado. Aquí por la Vega, que hay mucha vegetación. Y sí, la gente, aunque somos pocos, pues la gente esto lo mantiene. ¿Nació usted en Vindel? No, yo nací en Guadalajara. Nació en Guadalajara, pero me ha dicho hace un ratito que se está censado aquí en el pueblo. Sí, estoy aquí censado, sí. Eso es una historia estupenda. Eso es mantener la esencia de los pueblos. Por lo menos que cuente. Que cuente, ¿no? Por lo menos que tengan número. Sí. Ahí se va. ¿Qué tiene usted aquí? ¿Una casa? Sí, la casa esta, que era de mis padres. Ah, sus padres eran de aquí, claro. De aquí, sí. Claro, sus padres que eran ganaderos, agricultores. Agricultores. Claro, ¿cuándo empezó digamos que la huida del pueblo? En el año 50 y tantos, 54, 55, ahí empezó la gente a irse. Y ya en el 60 fue. Y ya el final fue en el año, no sé cuál era, el 70, 71, que quitaron la escuela. Claro, pero Juan Jesús, aquí las casas están muy restauradas. Yo imagino que esto en verano o en días de fiesta recupera un poco su esencia. Sí, viene la gente, sí. Con sus limitaciones y tal, pero bueno. Sí. ¿Qué pueblo tienen de referencia por aquí cerca? Priego. Ah, Priego. Sí, bueno, Priego tiene... La cabeza de partido que llamaban antes. La cabeza de partido que se llamaba antes. Sí. Bueno, Juan Jesús, pues no le molesto más. ¿Ahora qué hace? ¿Un ratito por aquí o quiere ir de fiestas? ¿Hacer una vuelta? Pues me daré una vuelta por ahí. No sé si iré a ver si hay algún níscalo por ahí. ¿Ah, sí? Qué bueno. Y luego esta tarde, pues a Madrid otra vez. A Madrid otra vez. Bueno, pues muchas gracias. Nada, hombre. El perrillo, fiel al mandato, acompaña al viajero. El enlosado de las calles de Vindel son fiel reflejo del afecto con que los vecinos y responsables municipales cuidan de su pueblo. Casi todo está adoquinado, como dispuesto para revista. En estos parajes, donde las inclemencias del tiempo resultan extremas, este detalle es una forma de velar por la seguridad y una invitación al paseo. Pegada en un muro, una placa, homenaje a los vecinos fallecidos por el COVID. El encuentro con David Asenjo, alcalde de Vindel, es una suerte para el viajero y su propósito de conocer los secretos y la belleza del entorno. La iglesia de Santiago Apóstol, aunque en todas las informaciones figure de forma equivocada como de la Asunción, fue construida en el siglo XV. Y ya en el siglo XVII se procedió a la reparación de la bóveda de la capilla mayor y a la que se accede salvando un arco de medio punto. El templo es de una sola nave y planta de cruz latina. Sobre el muro, la silueta de lo que pudo ser una puerta. La torre consta de 3 cuerpos. En su base está el cementerio. La portada pertenece al gótico final o isabelino. Está formada por un arco de medio punto con dovelas y un zócalo con moldura horizontal. En el interior destaca una notable cúpula, más elevada que la nave, con 4 columnas que sostienen la bóveda gótica de crucería. Sin duda, su tesoro más relevante es el artesonado bajo el coro, en madera bajo relieve y muy parecido al de la capilla mayor de la Catedral de Cuenca. Otra joya relevante es su pila bautismal, románica, con pétalos y muy bien conservada. En el altar mayor, la figura de Santa Ana en el centro y San Roque a la derecha. Junto al coro, una pintura original que se conserva así desde el siglo XVI o XVII. Y el arco cegado de una puerta que pudiera haber sido de la salida al cementerio. A la
derecha del presbiterio una capilla que fue de la Dolorosa, desaparecida durante la guerra. Subir a la torre de las iglesias, entrar en contacto con las campanas y contemplar el pueblo desde lo más alto es un privilegio que el viajero disfruta siempre que se lo permiten. El río, el cementerio, los tejados. La iglesia de Santiago Apóstol fue saqueada durante la Guerra Civil. El altar mayor fue totalmente destruido, así como el órgano que había en el coro y todas las imágenes religiosas. Según cuentan personas que lo vieron, se lo llevaron todo a la plaza y allí hicieron una hoguera. Un daño irreparable. Antes de finalizar la visita a la iglesia de Santiago Apóstol, merece la pena detenerse un momento en su atrio arbolado. Las fiestas patronales de Vindel en honor a su patrona, Santa Ana, son el último fin de semana de julio. Se celebran con misa y procesión, además de orquesta, baile, también comida para todo el pueblo, concurso de juegos para niños y mayores y sobre todo mucha alegría y complicidad. Gracias a David Asenjo, el viajero puede descubrir otros lugares de interés en Vindel. A pocos metros del pueblo, el puente Madoña ha sido recientemente reconstruido. El río Vindel, oculto entre juncos y maleza, pasa bajo su único ojo. Parece ser que la fecha de su construcción se sitúa entre la Baja Edad Media y el siglo XIX, momento en que decayó su importancia al ser destruida la fábrica de vidrio de Vindel a consecuencia de las guerras carlistas. Esta fábrica tuvo su gran importancia, pues generaba un gran tráfico de arrieros que portaban sus mercancías a Bilbao y otros puertos cercanos, regresando más tarde con pescado, legumbres y otros productos. El valor histórico del puente se remonta a cuando era atravesado por una calzada romana, constituyendo un extraordinario eje de comunicación entre el sureste peninsular con los valles del Duero y del Ebro. Los vindeleros celebraron como se merece la inauguración de su puente Madoña. David, ¿dónde estamos? Estamos en el puente Madoña. El puente Madoña. El puente Madoña, restaurado recientemente, hace 3 años, con unos fondos de Diputación, y por aquí transcurría la ruta de los vidrieros, que era una ruta que empezaba en Priego. Aquí en Vindel, como hubo una fábrica de vidrio, recogía piezas de vidrio, pasaban por aquí por esta ruta y los llevaban hacia el norte, hacia Navarra y Bilbao y por ahí por esa zona. ¿Y esto favoreció en su momento al pueblo? En su momento sí, hasta las guerras carlistas, que fue cuando dejó de funcionar la fábrica de vidrio y ya pasó a ser almacén de munición, y después de cuando acabaron las guerras carlistas, la fábrica ya se desapareció. Este puente estaba en malas condiciones, ¿verdad? Sí, solamente quedaba en pie lo que es el ojo del puente, el resto no quedaba ya nada. Y me pregunta, ¿te fue muy difícil conseguir que se invirtiera en un puente en un pueblecito tan pequeño? Nada, una visita a Diputación. Una visita a la Diputación y lo conseguiste. Lo conseguí, sí. Gracias a Benjamín Prieto, que por entonces era presidente de la Diputación. Pues merece la pena, ¿verdad?, conservar un puente así con esta historia. Con tantos hilos de historia, desde luego que sí. ¿Qué más me contarías de este puente? ¿Así alguna anécdota que tengas? Porque tú no naciste aquí. No, pero casi. Como me dice mi madre, a ti solamente te falta que te hubieran atado el ombligo aquí. Claro, pero tus padres sí son de aquí. Sí, mis padres los dos son de aquí. ¿Qué te cuentan de este puente, de esta ruta? Porque claro, el río Vindel
es un referente absoluto mágico, en positivo o en negativo, no lo sé, del pueblo, claro. Pues el río ha sido el beneficio del pueblo, porque gracias al río entonces la gente pudo vivir aquí. Hasta la década de los 60, que fue cuando empezaron a emigrar, claro. Pero gracias al río pues hubo tierras de labor, de cultivo, y vivían de eso, aparte del ganado. Claro, o sea, era agricultura y ganadería lo que Sí. teníais. Sí, también había algún resinero que se dedicaba a la resina de los pinos. La agricultura minifundio, imagino, porque por lo escarpado de esto, Sí. Era solamente para autoconsumo. autoconsumo, claro. Sí. Y con peripecias, Peripecia. claro. Con, con peripecias, a ver cómo te lo explico, pues eso, mucho trabajo a cambio de nada, de Claro. vivir justo o mal vivir. Y eso fue una de las consecuencias del éxodo hacia las grandes ciudades, Eso y el quitar la escuela. de quitar la escuela. El quitar la Pero escuela. claro, no sabíamos si fue antes quitar los niños, que se fueran los niños o No, en este caso quitaron la escuela con 5 niños que había aquí y los mandaron a la casa hogar a Cuenca. ¿En qué año fue eso? Pues eso tuvo que ser a finales de los 60, aproximadamente, sí. Del 65 a... Sí, del 65 a los 70. Bueno, vamos a dejar este rumor tan bucólico del río. Y vamos a otro sitio. ¿Vamos al Ojo de la Higuera? Perfecto. ¿El Ojo de la Higuera es el nacimiento del Vindel? No, No. no. El Ojo de la Higuera es una cascada que solamente brota cuando en épocas muy lluviosas. El río Vindel nace aquí en el término de Vindel, pero es una fuente, vamos. El alcalde invita a conocer uno de los lugares donde la naturaleza exhibe su fortaleza. A pocos kilómetros, por un camino rural en buen estado, se llega a la cascada del Ojo de la Higuera. Asomados al valle, el paisaje resulta espectacular. A la vista, el término de Vindel. El llano pertenece ya a Guadalajara. Las pequeñas cascadas de agua tienen música de relax. Cizaguean con alegría entre las rocas. El agua no es abundante, pero asegura David que pronto, con las lluvias, el caudal será un torrente que se precipitará por la vertiente hasta llegar al río Vindel. Perforadas sobre la roca, unas cuevas, ahora casi tapadas por la vegetación. Antaño eran refugio de pastores. ¿Dónde estamos, David? Porque acabamos de ver una cascada preciosa. Coméntame un poquito este paisaje, estas rocas que están aquí con sus cuevas, todo horadado. Dime. Pues a ver, la cascada que acabamos de ver es el nacimiento del Ojo de la Higuera, que es un manantial que solamente nace, aquí se dice rompe, ha roto el Ojo de la Higuera, cuando hay bastantes lluvias, cuando es una temporada de bastantes lluvias. Y ahora aquí estamos en la cascada que hay, toda la ladera abajo, hasta juntarse con el río Vindel. ¿Qué significado tiene para el pueblo todo esto? Porque claro, es un atractivo tremendo, ¿no? Pues esto hasta hace unos años estaba un poco desconocido, solamente teníamos conocimiento de ello los vecinos del pueblo. Pero ahora con tanta red social que hay por ahí, pues enseguida que publicas una foto ya se hace eco en medio mundo. Así que de un tiempo a esta parte, pues la verdad es que en el momento que se enteran de la rotura del Ojo de la Higuera, pues viene bastante gente a verlo. Y encima el acceso, como has podido ver, que también es fácil, hasta llegar hasta aquí. Fíjate, estoy viendo aquí las cuevas. Qué tiempos aquellos cuando los pastores tenían que estar trepando por aquí con las cabras, con las ovejas. Así es. Hasta llegar a estos boquetes, ahí se resguardaban. Ahí se refugiarían, claro. Tu familia ha estado, ya me has dicho, en estos asuntos, claro. Mis abuelos, los dos son de aquí, bueno, eran de aquí de Vindel, y los dos se han dedicado al tema del ganado. Y muchas noches las pasarían aquí al refugio de las solapas de las piedras estas. De las inclemencias meteorológicas, se metían ahí, hacían una poca lumbre con 4 támaras de romero, de lo que encontraran, y así pasaban la noche. Qué tiempos.
Desde luego. Hasta que en los 70 todo el mundo se fue, A los 70 fue... el neón de las grandes ciudades, y se quedan estos pueblos, bueno, pues a la espera de que vengan en unas redes sociales, suban una foto y puedan venir a recuperarlo. De distinta manera, pero sí. Ojalá llegue ese día. En su entorno, los vecinos gustan de celebrar comidas y otros festejos. Pero aún queda en Vindel otro alarde de la naturaleza. David insiste en visitar el barranco de las Porcalizas, y mucho se lo va a agradecer el viajero. A través de un camino paralelo al río, un par de kilómetros después, se deja el coche y se continúa a pie. Hay que atravesar un bosque tupido de pinos y roquedales. David asegura que todo este bosque hace 50 años eran prados. Por fin, un estrechamiento en las rocas desemboca en una especie de plazoleta protegida por un murallón de rocas. El agua se desliza con suavidad, gotea con cadencia, dejándose observar. Este lugar, que hace tiempo era frecuentado por las ovejas y las cabras, el viajero entiende que resulta un espacio propicio para rituales esotéricos o reuniones de brujería. La imaginación es libre y el silencio, tan solo interrumpido por el goteo del agua, deriva hacia misterios insondables. ¿Dónde estamos ahora? Este espacio también un privilegio de la naturaleza. Pues estamos en el barranco de las Porcalizas. ¿Y qué consiste este barranco? ¿Qué características tiene? Pues aquí este barranco lo más llamativo es el nacimiento de donde nace el agua, que nace de una toba, y está creciendo un enebro en la toba, y por la chorrera esta que también baja agua. Y esto igual, esto antes era pues un lugar de pasto para el ganado, que los traían aquí a que bebieran agua. Claro, pero hemos venido andando por un caminito y eso está todo tapiado, por decir de alguna manera, Ahí el monte, de pinos. Está cubierto todo. ¿Y eso cómo se produjo ese vuelco? Pues al faltar la ganadería, pues el monte abrió paso, la naturaleza. Claro. Simplemente, o sea, obra de la naturaleza, no hubo ningún tipo de... No, aquí no ha habido plantación de nada. Aquí la reforestación es natural. ¿Cómo aquí vienen turistas, viene gente del pueblo? ¿Tiene algún atractivo? Esto está un poco más por descubrir. Esto no lo conoce tanta gente. Uh-huh. Aquí seguro que antes venía, como dices tú, a dar de beber al ganado. Sí. Este era un pasto. Antes era el lugar de pasto. Detrás de este farallón de roca, ¿qué es lo que hay? Nada, barrancos. Barrancos. El cercano invierno dejará postales bien distintas. Hace unos años, Vindel ocupó espacio merecido en los medios de comunicación a propósito de la llamada Noche de las Velas. El alcalde explica que se pidió a los vecinos que guardaran los pequeños frascos de cristal de los yogures, actividad que ya se había visto en otros pueblos de la Sierra de Madrid, Segovia o Valencia. Así que con la ayuda de la Diputación y la colaboración vecinal decidieron hacer algo distinto, convirtiéndose la iniciativa en un evento de gran belleza. Se encendieron más de 10.000 velas a lo largo de las calles del pueblo, desde la plaza hasta la iglesia, colocadas por los propios vindaleros. En definitiva, una noche de magia.
El éxito, que superó todas las expectativas, piensan repetirlo todos los años. El viajero se pierde de nuevo por las calles de Vindel. Estos días tristones y el paisaje hibernando pronto cambiará. La nieve se convertirá en protagonista. Y eso sí, más adelante, la primavera salpicará los campos de colores. Perrillo, que no ha perdido de vista al forastero en todo el día, ahora se le nota el cansancio por tanta vigilancia. Quiere el viajero hacer un pequeño homenaje a las mujeres y hombres que vivieron y trabajaron en estas tierras alcarreñas. David Asenjo facilita fotografías y recuerdos en blanco y negro. Reliquias de la memoria que conviene no olvidar. La mochila del viajero está repleta de experiencias. Ha sido una jornada intensa. Vindel es un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, fiel reflejo de esa España vaciada, olvidada, despoblada o abandonada, como se prefiera. Pero el esfuerzo y amor de los vindaleros por su tierra merece cuidados y atención. El tibio sol del otoño se oculta entre las nubes. Flota una neblina azul sobre los picachos de las montañas. Hace frío. El viajero continúa su camino.